Solo ingenuos pueden creer eso. El camino de la violencia, tanto en Colombia como en Venezuela, solo destruye a la oposición, a los gobiernos, a las sociedades y los estados. Y deja el territorio en manos de los asesinos de masa y del pillaje. Y claro está, de las multinacionales y sus negocios de minerales. La democracia en el mundo de hoy no es el producto de la injerencia de intereses ajenos a las sociedades, sino solo producto del acuerdo propio de esas sociedades. La democracia no sale de una invasión. La democracia no sale del querer de los extranjeros. La democracia nace del querer y la voluntad de los propios pueblos. ¿Es posible plantear seriamente una reproducción del modelo venezolano entonces en Colombia? La respuesta es no. En primer lugar, porque lo que buscamos las fuerzas del cambio no es cómo repartir la renta petrolera o carbonera, sino cómo pasar a una economía con alta capacidad productiva, es decir, cimentada en el trabajo y el saber humano. La experiencia que la depredación que ha dejado el carbón y el petróleo en la sociedad colombiana y en la naturaleza y el agua nos ha permitido ver con claridad que nuestro camino no es construir un país inmerso y dependiente de la renta petrolera o carbonera. A ese tipo de país nos llevó Pastrana, Uribe y Santos. Nada más parecido al modelo venezolano que lo que produjo el mismo Pastrana, el mismo Uribe y el mismo Santos en Colombia. A esa economía dependiente de la extracción de materias primas que producen el cambio climático en el mundo y que acaban todas las ramas de la economía productiva en nuestro país, la he llamado economía raquítica y fósil. El camino que proponemos como fuerzas del cambio es el de ser una potencia agraria que desarrolle con fortaleza la capacidad industrial. Y para ello debemos alejarnos del carbón y del petróleo. Para construir una economía de alta capacidad productiva y agroindustrial, necesitamos no sólo de la capacidad activa, planificadora y reguladora del Estado, no sólo de la capacidad de las ciudadanías locales para determinar el uso de su territorio, sino de la participación activa del mundo privado del país. Financiar un proceso de industrialización no es fácil. Lograr una tenencia democrática sobre la tierra y el agua que nos permita usar su potencial productivo no es fácil. Y no lo puede hacer solo el Estado. El mundo de la agricultura y del emprendimiento industrial es fundamentalmente un mundo privado, del que se espera asociatividad y pluralismo democrático. Podemos construir cooperativas industriales en el pequeño y mediano municipio con la gente de allí mismo, asociaciones de trabajo para la economía creativa e inmaterial en las grandes ciudades. Podemos lograr asociatividad de los campesinos y campesinas en pos de su transformación en granjeros. Pero todos esos esfuerzos de crecimiento de la capacidad productiva pasará siempre por la libre decisión de personas que son libres e independientes del Estado. Como lo demostramos en Bogotá Humana, no expropiamos a nadie, no alteramos la forma de vida de la clase media alta de la ciudad, no molestamos a ningún oponente del gobierno, ni a sus expresiones políticas, no intervenimos sus comunicaciones, o chuzadas que llaman popularmente. Ninguna familia tuvo que salir del país por nuestra acción gubernamental. Bogotá Humana logró una ciudad que pudiera reconocer su propia diversidad cultural y política y social como fuente de riqueza. La diversidad fue nuestra consigna, la democracia multicolor. La Bogotá Humana no repartió simplemente rentas, sino sobre todo capacidades. Alimentar al niño y la niña en su primera infancia, llevar al médico al hogar del estrato 1 y 2 de manera permanente, llevar la música clásica y la cultura
y todas las expresiones diversas de esa cultura y ese arte a la niñez y a los colegios. Lograr la inversión más alta en educación del país y de la historia. Sostener por justicia y deber moral al viejo. Lograr una movilidad que incluyera a los que tenían que caminar a la fuerza largas jornadas para buscar un trabajo o para trabajar. O hacer del agua un derecho. No son formas de repartición de rentas que anulen las capacidades productivas. Al contrario, la educación, salud, movilidad incluyente, cultura y arte son instrumentos que incrementan las capacidades productivas de la sociedad. No solo disminuimos la pobreza como resultado de nuestras políticas y de manera sustancial, no solo disminuimos la desigualdad social a su grado históricamente más bajo, sino que Bogotá Humana logró la tasa más alta de ocupación laboral de la historia de la ciudad. El estallido espectacular de la cultura y el arte, tanto en su producción como en su presentación que vivimos durante la Bogotá Humana, mostró un Estado capaz de brindar espacios, muros, lugares y recursos para la creación libre de las personas. El Estado en la Bogotá Humana no anuló la libertad de las personas, sino que se puso a su servicio. Bogotá Humana mostró una institucionalidad pública que acompañó y no sustituyó la libertad humana. Por eso no se puede equiparar nuestras propuestas económicas a las que se practican en Venezuela, y muchísimo menos la práctica que sustituye la financiación antaño del petróleo y sus altos precios, dada hoy la caída de su precio internacional por la emisión de dinero para financiar el gasto social, lo cual provoca la hiperinflación. Nos interesa mantener una disciplina monetaria que garantice que nuestros esfuerzos se centren en el crecimiento real de la productividad de la sociedad colombiana. El gasto social imprescindible para la disminución de la pobreza y de la desigualdad no puede financiarse ni con rentas que dependan de factores externos, como el petróleo y el carbón, porque se evaporan, ni por emisiones monetarias inflacionarias. El enriquecimiento general de una sociedad no depende de regalos, solo depende de su productividad y de su trabajo. No nos interesa una economía de puerto que entregue la alimentación de su sociedad a las importaciones, que llegue en barco desde lejos y por tanto le entregue la alimentación del pueblo a quienes manipulan la importación. Venezuela importa toda su alimentación y Colombia ya importa 13 millones de toneladas al año. Nosotros, para convertir a Colombia en potencia agroindustrial y ambiental, como lo es hoy Costa Rica, debemos comenzar por reemplazar la importación por producción nacional, lo que implica no solamente un papel activo del Estado, sino muy activo de sus campesinos y campesinas, de las universidades y el saber, y de los y las emprendedoras que quieran producir alimentos. Si queremos que Colombia sea una potencia ambiental, tenemos que reconstruir nuestra naturaleza, ordenar el territorio alrededor del agua, revitalizar, que es una palabra mucho mejor que reconstruir, todos los ecosistemas que han sido bloqueados, golpeados, depredados por la explotación de minerales y sobre todo del petróleo y del carbón. ¿Quién dijo que la segunda potencia en biodiversidad del mundo no puede usar esa biodiversidad en función del crecimiento de su propia sociedad sin destruirla? Así que los que proponen o quienes dicen o tratan de irradiar a través de los medios de comunicación cómo ponernos una boina roja, les decimos que nada tiene que ver con lo que estamos proponiendo.
La democracia multicolor que proponemos para Colombia Humana es un cambio real del país, que se medirá en que las personas puedan ser lo que quieran ser. La política del amor implica la comprensión del otro y de la otra, el entendimiento de lo que no es uno mismo, una construcción compartida con el diferente o la diferente, a dos, como dijera el filósofo Badiou, que es en realidad a millones, a multitudes. Así que no se dejen engañar de los constructores del miedo, porque son ellos los constructores reales de la muerte y del pillaje en Colombia.